lo mejor un minutico más, pero mientras tanto vamos a darles la más cordial bienvenida a este espacio que ha creado ICF, que se llama Encuentros y Actualidad, en el que, bueno, que se ha creado un poco para compartir opiniones sobre un tema específico. Tenemos un panel con 3 invitados maravillosos, con muchísima experiencia en el tema que vamos a tratar hoy, a los que agradecemos enormemente su presencia, ¿okay? Que estén aquí con nosotros para enriquecer. Hoy vamos a hablar particularmente de un tema que para mí es importante no solo por el crecimiento que ha tenido todo este tema del emprendimiento en estos últimos años, sino además la manera en cómo se va a abordar creo que tiene importancia particular en este momento histórico que estamos viviendo, que tiene que ver con la pandemia, el encierro, pero también todo lo que ha ocurrido con este cambio en el paradigma de cómo nos estamos comunicando, de cómo nos estamos, estamos trabajando en este momento, ¿no? Un poco el tema que vamos a traer hoy precisamente tiene que ver con el emprendedor y el autosabotaje, ¿no? El autosabotaje del emprendedor. Y para conversar sobre este tema, vamos a presentar a nuestros maravillosos panelistas. Entonces tenemos primero a Dayelín Valdés, que es coach. Ya va, disculpen que tengo aquí algo con la computadora. Ok, que es coach organizacional y de equipos, máster en PNL. Tiene una formación en coaching para la innovación y el emprendimiento. En cuanto a ICF, bueno, es miembro de ICF, fue directora de la junta directiva anterior y tiene una credencial PCC y es mentora de ICF. Lenis es nuestro próximo invitado. Lenis Luque es psicólogo, coach ontológico, trabaja de la mano con el empresariado y emprendedores como asesor y coach profesional. Es miembro activo de ICF Venezuela desde hace 3 años. Y por último, pero no menos importante, ya esta persona ha compartido este espacio anteriormente, fue el que inauguró el espacio. Torcuato Manso es ingeniero con máster en administración de empresas, consultor organizacional, coach con una credencial AC6 de ICF, ha sido miembro de la junta directiva de ICF Venezuela por varios años y hoy es nuestro vicepresidente. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestro panel. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar un poco a crear algo de contexto preguntando, ¿qué creen ustedes que tienen en común los emprendedores hoy en día, en estos últimos años? No sé quién quiere comenzar. A ver, damas primero, caballeros primero. Bueno, ¿qué te parece, Torcuato, si cada uno de nosotros da su perspectiva de qué tienen en común? Creo que algo que definitivamente tiene un emprendedor en común es que se atreven a innovar, a meterse en espacios distintos, diferentes y a buscar soluciones más que creativas de carácter innovador. Es decir, algo que hasta ahora puede ser que no se haya hecho o no se haya hecho de esa manera y que busquen resolver alguna situación o algún problema particular a partir de esa propuesta de carácter innovador. Excelente, Daye. ¿Tú quisieras, Lenny, continuar o...? Con mucho gusto, Torcuato, muchas gracias. Creo que otra característica importante que tienen los emprendedores es esa capacidad de poder identificar la necesidad que existe en su entorno, para de allí comenzar a proponer, a innovar en soluciones, porque eso es una capacidad de mucha fuerza en el emprendedor.
O sea, yo comparto esas dos que tienen que ver con esa capacidad de observar y de identificar las necesidades, y la otra de innovar para generar soluciones y atender esas necesidades que se encuentran en su entorno. Creo que también con esas dos capacidades conecta mucho a los emprendedores. Excelente, yo comparto todo lo que han dicho y yo pues quisiera de repente añadir algunas otras que yo veo también desde mi perspectiva. Realmente yo considero que los emprendedores son creativos. Precisamente esa creatividad es lo que hace que den a luz esas ideas que traen y que quieren compartir pues, con el mundo. Considero que son líderes también porque asumen su rol ante una determinada circunstancia y, vamos a decir, toman las riendas, pues son líderes. Y hay algo que para mí es especialmente, vamos a decir, que me gustaría resaltar de manera especial, que es el hecho de que de alguna forma lo hacen porque quieren dejar una huella. O sea, su emprendimiento trae un aporte al mundo. Y aunque no siempre el emprendedor es consciente de eso completamente, pero de alguna forma eso es un elemento motivador, pues digamos, el marcar algo nuevo, dejar una huella en lo que hace. Creo que también yo le sumaría a las anteriores un tema ¿sabes? De inquietud, de querer, no solamente es importantísimo el legado, sino qué es lo que a mí me suena con eso, o sea, de qué manera puedo resolver, sumar, o sea, hay como una gente muy inquieta y con algo por dentro que dice, tengo mucho que dar. Esto que yo sé o que me va bien o que he avisorado es algo que yo puedo ofrecer y estoy seguro de que eso que ofrezco podría resolver, apoyar o contribuir con la calidad de vida de otros. Me gustaría agregar también otra característica que une también o unifica y se encuentra dentro de los emprendedores, y es esa capacidad de asumir riesgos. Porque el emprendedor dice, bueno, voy a probar, genero mi producto mínimo viable y comienzo a probar en el mercado. Y comienzo a asumir esos riesgos de esos costos que están asociados a esa prueba que estoy comenzando a hacer. Y ojo, es un riesgo calculado. Observo qué es lo peor que puede suceder, cuáles son las alternativas con las que puedo accionar ante los distintos riesgos que se puedan presentar, evitando que esto se convierta en un problema. Y este tema, sumando a lo anterior que hemos comentado, el riesgo es muy importante. O sea, evaluar el riesgo, calcularlo, es muy valioso, y creo que eso también une a los emprendedores. Creo que también Algo, sería perdón, chévere que pudiéramos, perdón, Torcuato, era como definir, porque es un emprendedor que, bueno, es alguien que se atreve a diseñar, lanzar, a poner en funcionamiento una idea creativa e innovadora. No sé si eso se acompaña a algo que ibas a decir ahorita. sí, básicamente lo que iba a decir es que el mismo nombre los define. Son iniciadores. Emprendedor es alguien que inicia, siempre tienen ese deseo de emprender cosas nuevas, de iniciar algo nuevo. Ujú, Ok, así es. muchas gracias. O sea, de verdad que aquí tenemos muchísimas características, ¿no? Que podemos decir que a lo mejor describen o caracterizan, valga la redundancia, a los emprendedores. Si los que están presentes desean hacer alguna pregunta o comentario, enriquecer lo que dicen nuestros panelistas, los invitamos a utilizar el chat para eso, para compartir posteriormente lo que tengan a bien compartir con nosotros. Ahora, veamos, si todo esto que ustedes dicen tiene que ver con un emprendedor, es decir, son capaces de identificar las necesidades, tienen esa capacidad de observación, de crear, de ser creativos, de generar soluciones, de asumir riesgos, o sea, eh, tienen esta capacidad de liderazgo. Entonces,
¿qué es lo que causa o cuáles son los detonantes? ¿Qué creen ustedes cuáles son los detonantes del autosabotaje de un emprendedor? Bueno, me gustaría comentar algo que yo debo decir, no soy un experto en temas de neurociencia y yo creo que esto tiene mucho que ver probablemente con el cerebro y otras cosas, pero sí puedo hablar desde mi experiencia, la mirada de un emprendedor de muchos años, con algunos emprendimientos en su haber y varios en mi entorno también, ¿verdad? Y creo firmemente, estoy convencido de que hay un miedo, pero que no es un miedo al fracaso, es más bien un miedo al éxito, porque ese miedo al éxito es algo que trae asociado cambios. Y precisamente el miedo es a ese cambio, a qué viene, qué cosas nuevas me va a traer este emprendimiento. Ya va, espérate, yo estoy muy bien así como estoy, y entonces ahí es donde viene el sabotaje. Hay como una especie de racionalización, como aquella anécdota de la zorra que quería alcanzar unas uvas y pues finalmente terminó diciendo, no, las uvas estaban verdes. Entonces es eso, pues es el miedo al éxito, es mi percepción. No sé qué opinan ustedes, Daye, Lenis. Eh, Bueno, bueno, Lenny, adelante. vamos Ah, a hacerlo al contrario. Esta vez yo quedo como al final. bueno, está bien. Fíjate que nosotros, dentro de nuestra psique, tenemos, la psique nos genera reacciones que tienen que ver con lo que nosotros confrontamos constantemente. O sea, y confronto lo que yo observo, lo que yo veo. Y hay algunos elementos que tienen que ver con mi infancia, con cómo yo fui construido, cómo fue construida mi personalidad en este devenir desde que fui niño hasta este momento, que van quedando en ese inconsciente y que sin darme cuenta en oportunidades también se puede convertir en un autosabotaje si no logro identificarlo. Allí, ante las distintas situaciones que se presentan, pueden generarse emociones que me producen reacciones y producen esos temores, como lo dice Torcuato, inclusive al éxito, porque también en ese devenir he construido creencias y esas creencias se han convertido en mis verdades y esas verdades en oportunidades entonces llegan a bloquear mi avance, porque yo necesito la aprobación de alguna otra persona, necesito la aprobación de familiares, inclusive cuando voy a hacer algunas pruebas, pudiese por ese mismo temor, mucho más allá de irme donde me conviene al mercado para que el mercado me dé ese feedback y poder saber qué es lo que necesito corregir, entonces busco personas conocidas que yo sé que me van a dar aprobación. Entonces eso también es una manera de sabotearse, ¿no? Hay otros elementos que podemos ir hurgando un poco más adelante, pero el inconsciente me genera automáticamente reacciones sin darnos cuenta, porque debemos reconocer que el cuerpo, o sea, si nosotros identificamos nuestro cuerpo es un instrumento de reacciones emocionales. O sea, nuestro cuerpo constantemente está reaccionando a las emociones. Y si nosotros carecemos de la capacidad de poder identificar esas emociones, entonces eso nos puede traer a lo que llamamos ese autosaboteo, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿sí? Imagina que aquí hay un limón, ¿ok? Fíjate que es un limón grande, es un limón de piel lisa, que el limón mientras la piel la tiene más lisa, ¿sí? Más jugo tiene. Mira, está frío, tiene gotas por fuera de lo frío que está, y ahora llego y lo pico, lo corto y lo abro. ¿Qué sucede? Entonces, bota el jugo, ¿verdad? Del limón. ¿Y qué sucede en tu boca en este momento? ¿Será que estás generando saliva? Le dijiste a tu boca que en ese momento salivara porque había un limón. ¿Y dónde está el limón? Entonces, por distintas cosas que nos podemos imaginar o cosas con las que nos confrontamos en el día a día, entonces nuestro cuerpo reacciona. Es importante poder identificar ello. Te cedo la palabra. Gracias.
Creo que otra causa de ese sabotaje que muchas veces está allí es como bien dice y resumiendo, esas creencias, ese temor al éxito, como lo escuché una vez, todos tenemos dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo que gana al final es el que tú alimentes. Y definitivamente muchas veces de forma inconsciente, el no tener claro una ruta, un objetivo, estar identificado con qué es lo que quiero yo realmente lograr, tener, hacer, puede tener implícito una cantidad de factores que autosabotean nuestro proyecto. En ese sentido, cuando yo no tengo claro un objetivo, puede ser que me falte confianza en mí mismo, confianza en el proyecto, porque no tengo claridad de mis recursos, de mis debilidades, de mi fortaleza. Y por supuesto, un elemento fundamental que puede estar faltándome es escucha. Escucha de justamente quien puede estar del otro lado y puede estar diciéndome, oye, ¿qué tal si te revisas el objetivo? ¿Qué tal si empiezas por identificar cuáles son las necesidades que hay en vez de empezar? Porque eso también lo aprendimos en este proyecto, en esta formación de emprendimiento e innovación, que muchas veces el tema es que se comienza por la idea y no por la necesidad o la oportunidad de negocio que muestra el mercado. Entonces, en ese sentido, cuando yo no tengo claro un objetivo, cuando puedo tener falta de confianza en mí mismo y cuando puede faltarme la escucha, si estoy comenzando desde la creencia de que mi idea no tiene mejora, de que yo soy el que sabe y no me están saliendo muy bien las cosas, eso puede empezar a desestabilizarme, ese entramado, y, y finalmente generar muchas reacciones que se derivan de estas posibles razones o causas por las cuales me puedo autosabotear ante un proyecto o un elemento innovador. Me gustaría agregar algo respecto al objetivo, si me permites, y tiene que ver cuando ese objetivo es impuesto por otras personas y por otras personas que yo considero que son valiosas para mí, que tienen peso en su palabra sobre mí. Y entonces puedo estar aceptando que otras personas coloquen esos objetivos y entonces yo comienzo a enrumbarme hacia ellos, pero realmente no es realmente hacia donde quiero ir. Entonces yo como emprendedor puedo estarme saboteando también en ese momento porque me estoy tomando un camino que no es el que me corresponde. Y cuando lo real o lo correspondiente es definir mi propio objetivo, como lo acaba de comentar, ¿no? Lenny, y si me voy más allá un poquito de lo que estás diciendo, cuando yo tengo objetivos impuestos por otros y tengo miedo a no estar a la altura de quien me propone ese objetivo o quien está conmigo, eso también genera un diálogo interno que va mermando mi base y que puede estar haciéndome eco en mi autoestima. Y entonces decir, ¿qué me hago yo aquí? ¿Cómo es esto? Entonces esa falta de confianza en mí se traslada a la falta de confianza en mi proyecto. Y esa autovaloración tiene que ver muchas veces de cómo el otro, soy aceptado pues, por esas otras personas como como lo estás comentando. Y voy de nuevo a lo que es el planteamiento o lo que les comenté anteriormente, y eso tiene que ver con la infancia. Allí es donde es importante revisar, identificar cuál es la razón de esto, o sea, qué me está sucediendo. Y bueno, y así como nosotros vamos a buscar un asesor, vamos a buscar un coach, pues bueno, podemos acudir al coach para que nos acompañe o ir al psicólogo para que nos acompañe también a identificar qué pasó allí desde esa niñez que me está produciendo esa estima tan baja en este momento, o el coach para que me ayude o me acompañe a identificar esas fortalezas que tengo y comenzar a valorar de una manera distinta. Fíjate que esto que estás diciendo es bien interesante, Lenny, porque lo que ocurre muchas veces es que a pesar de todo lo que hemos logrado en el tiempo, seguimos viéndonos como el niño que fuimos, con las inseguridades y con lo que no sabíamos, porque siendo niños no es mucho lo que sabemos realmente. Y nos seguimos identificando con ese niño y nos olvidamos de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido,
Y entonces ahí hay también un elemento de sabotaje, pues porque no estás viendo al adulto, sino que estás viendo al niño. Y aparte de eso, cuando estoy en ello, recuerda que hay algo importante también, o sea, yo no te puedo dar algo que no tengo, ¿sí? Porque no es posible, o sea, yo no te puedo ofrecer dinero si no lo tengo. Yo no te puedo ofrecer un hogar si no lo tengo, o sea, un acompañamiento, un lugar seguro si yo tampoco lo tengo. Entonces, el limitarnos también en tomar nuevos aprendizajes, ojo, y tiene que ver con el aprendizaje del conocimiento y el desarrollo propio, o sea, ese desarrollo humano, donde es necesario comenzar a construirme o a continuar en esa construcción, conociéndome a mí mismo y desarrollando nuevas competencias. Porque a veces yo puedo decir, no, vale, yo me las sé todas, mira, yo en este momento tengo flujo de caja y no tengo ningún problema, no me hace falta ni siquiera construir indicadores para ver lo que estoy haciendo. O ni siquiera construir metas, y cuando vamos a revisar todo lo que está sucediendo, entonces eso también se convierte en un elemento de autosabotaje por a veces el exceso de confianza. Cuando creo que realmente tengo una autoestima alta o me siento demasiado bien, bueno, muchas veces eso, como lo dijo Dr. Cuato, también eso me produce ese miedo al éxito y esa resistencia al cambio. Y esa resistencia al cambio que viene dada porque es muy complejo para algunas personas salir de la zona de confort. Y cómo esta situación que estamos en este momento viviendo, bueno, ha eyectado de la zona de control, porque no es que lo ha movido, ha eyectado a más de uno en este sentido, ¿ok? Porque si en este momento y en cualquier momento no me doy cuenta de cuánto resisto al no escuchar, que me falta formarme, que me falta aprender, o que es tan importante unos indicadores como un buen inventario, como el control, como aprender, porque no solamente es aprender de lo que me gusta del mercado, sino que innovar implica desarrollar esa competencia de aprender a aprender constantemente. Y hay un miedo más aquí ahorita con lo que tú estás diciendo, Daye, porque muchos de los emprendimientos en este momento particular tienen que ver con esta herramienta que estamos utilizando en este momento, con el recurso online, y eso genera un miedo también, porque definitivamente pues no estamos lo suficientemente preparados, no dominamos o creemos que no lo podemos hacer. Y ahí es donde está el reto, justamente. Y empiezan los conflictos internos. Cónchale, yo no me había visto, no avisoraba mi negocio desde aquí. ¿Cómo es que esto me agarró en pleno emprendimiento? Yo no voy a poder con esto. Entonces puede haber allí una falta de autocontrol y de autorregulación, y esas emociones que me restan bienestar, que me restan visibilidad, que me restan posibilidades, se apoderan de mí. Ojo. Disculpa, Lenny, déjame compartirte unos comentarios que nos están escribiendo para entonces seguir en esa misma tónica, a ver si ustedes pueden retomar lo que nos están comentando, ¿no? Okay. José Fernández nos dice, principalmente sus miedos. Ahora mismo, las matrices de opinión acerca de la economía genera temor a la pérdida o a la imposibilidad. El miedo al éxito lo he visto cuando tiene las enormes posibilidades enfrente y pregunta, lo veo tan fácil que no creo que tenga esto en mis manos. Hay quienes tienen miedo a enunciar la propuesta de valor por temor al ridículo, por ejemplo. Se creen muchas veces más pequeños que su propia propuesta de valor. Dalia nos comparte, tanto el éxito como el fracaso requieren hacerme cargo y no siempre me encuentro preparado para eso. Y José vuelve a escribir la disparidad entre lo profesional y el talento. Por ejemplo, un ingeniero siendo panadero. El diálogo es, ¿qué hago yo aquí en vez de estar en una oficina? Lenny. Maravillosos ejemplos que resumen y que además ponen y amplían en contexto mucho de lo que hemos estado conversando.
Sí, Lenny se quedó con una idea ahí. Sí, sí. Bueno, sí, gracias. Lo que les quería comentar, y precisamente qué bueno que está esos comentarios sobre el miedo, ese temor a la pérdida, ¿no? Y es que el miedo, ojo, no es que no debemos tener miedo, el miedo es importante, el miedo es muy valioso para nosotros poder ir avanzando. ¿A qué se debe esto? A que el miedo me permite identificar riesgos. Yo puedo tener miedo a que aquí me va a caer un avión y me va a caer en el negocio que yo estoy formando en este momento. Bueno, pero vamos a evaluarlo. ¿Qué tan factible es que eso suceda? ¿Realmente esta es la ruta por donde pasan los aviones? ¿Qué tal alto es el porcentaje de accidentes de aviones, o sea, accidentes aéreos? Bueno, entonces yo comienzo a evaluar mis riesgos y comienzo a decir, bueno, este tiene una factibilidad muy, muy baja. Entonces comienzo a evaluar, porque el riesgo es importante para todo negocio, para todo proyecto. O sea, el miedo es importante. El miedo es el que nos va a llevar a generar esa lista de riesgos y a evaluarlos. O sea, evaluar el impacto que tiene el riesgo ante mi proyecto, la probabilidad de que ese riesgo suceda, ¿ok? Y eso nos va a llevar a nosotros a determinar qué vamos a hacer con ese riesgo. Si ese riesgo lo vamos a asumir porque realmente tiene un impacto bajo, tengo esa capacidad de asumirlo, o lo voy a mitigar, entonces defino una cantidad de acciones que me permiten mitigar ese riesgo, ¿ok? O lo transfiero, cuando lo puedo transferir es cuando lo transfiero a un seguro, por ejemplo, de que si me suceda un accidente acá en mi empresa con mis trabajadores, bueno, yo puedo mitigar ese riesgo transfiriéndolo a una empresa de seguros o simplemente lo evito y digo, no, este riesgo tiene una muy alta probabilidad y tiene un impacto muy grande, entonces comienzo a realizar acciones para evitarlo. O exploto el riesgo, porque de repente ese riesgo también puede ser beneficioso para mí en algún momento, y entonces exploto para que ese riesgo suceda. O sea, realizo acciones para explotarlo, para llevarlo mucho más allá. Pero el miedo es importante, muy importante para poder listar los riesgos. Fíjate que lo que estás diciendo lo comparto 100%. El miedo debe ser un aliado. Debes estar consciente de que allí está, pero para ayudarte, no para entorpecerte. Y por ahí decía alguien que leí en el chat, miedo al plagio. Bueno, un miedo más a que, digamos, para prepararte mejor, porque el plagio es, evidentemente, en cualquier cosa que tú quieras emprender, siempre va a haber quien quiera hacer algo parecido, pero nunca va a ser igual al tuyo, porque tú tienes tus propias características, tú tienes tu propia manera de hacerlo, entonces eso ya viene un poco relacionado con la autoconfianza y a su vez también la preparación, porque para justamente lo que tú decías del miedo, nos ayuda a prepararnos mejor para evitar que nos ocurra eso a lo que le tenemos, a lo que le tememos. De hecho, fíjate, Torcuato, quiero retomar aquí porque precisamente José, respondiendo al miedo al plagio, responde, cada Edison tiene su Tesla. Ajá. Sí lo he visto. Dice, no quiero sacarme de emprendimiento hasta que no esté perfecto porque si no, lo copiarán y me ganan. La perfección o el exceso de control en el caso de los socios, ¿no? Ese también es un mecanismo de sabotaje, la perfección. Ajá. Y Te quería también, paraliza. claro, porque es que, bueno, nosotros le damos mucha tribuna, como dicen por ahí, al miedo. Pero no solo el miedo es el que sabotea los emprendimientos. También está la gente que se maneja con expectativas poco realistas. En un mes saca $1.000.000. Pasan 25 días, no ha pasado no ha ganado ni uno solo. Y dice, esto no sirve. ¿Quién me mandó a meterme por aquí? Entonces, claro, ese manejo de la frustración, el locus de control, el autocontrol, todas las emociones y ese cóctel, si a neurociencias vamos a referirlo, hacen una explosión, porque ese reptil se mueve cuando quien me manda a mí a estar metiéndome en una cosa que no manejo. Entonces allí empiezo a moverse, tú sabes, toda esa estructura y todo ese cuento de lo seguro, de mi zona de confort y esa incertidumbre a millón. Y después viene ese límbico con esa cantidad de neurotransmisores del miedo a la rabia, a la alegría, a la tristeza, al arrepentimiento, y después vengo por aquí diciendo, epa, calma. Entonces lo que quiero decir es que, si bien es cierto, le damos mucho énfasis al tema del miedo, pero también en la cultura
habla mucho del tipo de emprendedor que somos. Porque para nadie es un secreto que puede ser que el venezolano tenga esa de las expectativas, tú sabes, a veces le cuesta ponerlas dimensionadas y su necesidad de que las cosas sean muy rápidas pueden estar afectando también entender que un proyecto muchas veces, un emprendimiento es como se hace el símil a una planta, que se prepara el terreno, se abona, se siembra, pero también tiene un proceso de desarrollo, crecimiento hasta ese florecimiento. Fíjate que hay algo interesante y es que la perfección no existe. Esa creencia o ese mito de llegar a la perfección, mira, no existe. Para mí, lo único perfecto es el cuerpo. Ni siquiera nosotros como personas somos perfectos, sin embargo el cuerpo sí es perfecto. ¿Ok? ¿Y dónde está la perfección nuestra como ser humano? Está en ese aprendizaje y mejoramiento, en esa capacidad de aprendizaje y mejoramiento continuo. Entonces, para mí, la perfección dentro de un producto está en poder estar en esa evaluación constante para poder lograr el mejoramiento continuo. Y eso fue lo que realmente llevó a Tesla y a Ericsson en ese desarrollo, pues, de lo que era el tema de la electricidad, entre lo que era la corriente directa y la corriente alterna para poderla controlar. Entonces, ese tema de la perfección realmente no existe. O sea, lograr la perfección, la perfección es ese mejoramiento continuo. Y otro elemento que también nos afecta y que se convierte en un elemento de autosaboteo es la polaridad del miedo. Y esa polaridad es la autoconfianza. Confío demasiado en lo que estoy haciendo y no estoy evaluando muchas aristas que están relacionadas con ese producto, con ese proyecto, y entonces me quedo ciego prácticamente ante ese exceso de confianza. ¿Ok? Y eso también me lleva, y eso muchas veces viene a esa expectativa de inmediatez, como lo acabas de comentar, que me quiero ganar $1 millón en un mes. Entonces, esa expectativa de la inmediatez en cuanto a lo que es el producto, quiero venderlo ya, mira, después es lo mejor, es perfecto, a la gente le gusta, a quienes se lo he mostrado le gusta, vamos a hacer mil productos de estos de una vez, porque los vamos a vender todos en menos de un mes. Entonces, es muy fuerte la caída cuando esa expectativa choca con el resultado que estamos encontrando. Yo siempre digo que hay que sentarse con tu miedo y hablar con él. Preguntarle, ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar? A ver, y tomar parte de lo que te está diciendo, por supuesto, plantándote en tus zapatos y diciéndole, ya va, las decisiones aquí las tomo yo, ¿ok? Gracias por advertirme, gracias por señalarme, pero aquí las decisiones las tomo yo. Y entonces, ¿cómo manejar un poco este tema de los miedos? Bueno, y aquí ya voy a mencionar herramientas ya que son un poco más técnicas, ¿verdad? Herramientas de análisis que ayudan a cualquier emprendedor. Comenzar, por ejemplo, con un Canvas, que es una herramienta gráfica muy sencilla y que te ayuda a responderte la mayoría de las preguntas que probablemente flotan en tu mente, en la mente de todo emprendedor, y se organizan las ideas, quiénes son los clientes, cuál es la propuesta de valor que tengo, cuáles son los recursos que necesito, etcétera. O sea, tú vas abordando toda una cantidad de preguntas con esa herramienta tan poderosa y tan sencilla a su vez, ¿verdad? No requiere de mayores conocimientos. Probablemente ya requieres un poquito más de conocimiento cuando quieres trabajar un poco otra herramienta que es la tú la mencionaste, Lenny, la de mínimo producto viable. Sin embargo, es casi que de manera muy sencilla, es un ensayo-error, pero por supuesto con algunos criterios, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Y por último, pues ya un poquito más sofisticado y probablemente requieras allí un poquito de asesoría y de estudiar algo más, ¿verdad? Que es lo que es un estudio de factibilidad, ya con toda la información que has preparado previamente con estas otras dos herramientas, pues armar tu estudio de factibilidad y aplicarle un análisis de sensibilidad que es sumamente importante porque hay variables críticas que a lo mejor te cambian los resultados de tu proyecto
y el millón que te estabas soñando que te ibas a ganar, pues de repente moviendo una de esas variables se te convierte en $20,000 o en 20,000, o sea, una unidad mucho más chiquita, pues, o en pérdida. Entonces tienes que, con base a eso, tienes que decir, ya va, espérate, ¿dónde están los riesgos? ¿Cuáles son las cosas que tengo que tomar en consideración? Y bueno, es un poco, digamos, oír tus miedos y prepararte para enfrentarlos de manera correcta. Aquí, disculpen que los interrumpa nuevamente, la conversa está muy buena, pero no quería dejar pasar un comentario que acaba de hacer José, que me parece interesantísimo y tiene que ver con cómo vemos nosotros el paradigma del error, ¿no? Y entonces él dice, no entender que el error no es otra cosa más que un resultado no esperado, no esperado. Hay quien pierde una y prefiere abandonar de una vez y no volver a intentarlo, ¿no? Entonces, antes de seguir con el tema de las herramientas, que me parece súper interesante para ir a la próxima pregunta, a lo mejor un poco ver cómo este paradigma del error, de cómo vemos nosotros el error o cómo culturalmente vemos el error, puede impactar en cómo, en mi confianza, en lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? En cómo yo abordo mi emprendimiento. Y en un abandono temprano, Simonetta, porque precisamente es donde está el punto, la frustración que te puede producir un error, si no lo estás viendo como un aprendizaje, ¿verdad? Que es lo que los grandes del emprendimiento han tenido, o sea, que han visto los errores como pruebas, como aprendizaje, como enseñanza, como pasos, como el caso del invento de la bombilla, eran 1000 pasos y no 1000 errores, ¿verdad? O sea, para poder llegar finalmente a la bombilla debidamente elaborada. ¿Sí? No sé qué dicen mis compañeros. Precisamente ese era el ejemplo del que iba a hablar, porque la bombilla fue un error. O sea, el modelo que actualmente existe de la bombilla al final fue un error. El tema es cómo yo aprovecho ese error, tomando lo que estás diciendo, Torcuato, debido a que el error es como lo vea, es mi mirada hacia lo que sucede. Bien, y eso es lo que me genera realmente la experiencia. Porque si ese error no se presenta, porque, ojo, si nosotros definimos error, ¿ok? Es un resultado no esperado. Y lo catalogamos de error, ¿cierto? Entonces, si yo lo defino de una manera distinta, sino como un resultado que no estoy esperando, entonces eso me lleva a evaluar qué me llevó a ese resultado. ¿Qué cosas puedo hacer distintas ahora para que el resultado sea diferente? Y ahora sé que por ese camino no voy a llegar a lo que quiero. Y entonces de esa manera es que me fortalezco, y ahí es donde voy a ese mejoramiento continuo, a poder evaluar. Porque la idea también del riesgo es no llegar a ese problema. ¿Ok? Entonces, pero cuando llegamos al problema, que es lo que nosotros decimos que es un error, realmente no es un error, es que llegamos a lo que no queríamos llegar. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos de esto? Bueno, es como lo que hacemos en los gerentes de proyecto que utilizamos en la metodología del PMI. Al final nosotros tenemos un cuaderno donde nosotros estamos llevando las lecciones aprendidas. Bueno, ¿qué aprendo de este resultado que obtuve y cómo lo utilizo para evitar que suceda más adelante? Lo que pasa es que cuando me niego a aprender de ese resultado, cuando no lo considero porque me falta escucha, porque nuevamente no estoy valorando otras alternativas, puedo estar entre esa delgada línea entre el error y la negligencia. Porque la negligencia tiene que ver con eso de que no logro aprender y ya lo que sucede, lo sucede porque no estoy realmente tomando las correcciones, la mirada, la lectura, la escucha, el aprendizaje. Al principio conversábamos acerca de que una competencia valiosísima y súper necesaria dentro del emprendimiento es aprender a aprender. Y no hay forma de aprender si no me voy equivocando en el camino. Y equivocarme es, como muchos de ustedes han dicho, es decir, llego a un resultado, a un camino distinto del que tenía previsto. Por ejemplo, la pandemia es un error, ¿no? Es una situación que no se tenía prevista.
y que definitivamente ha descolocado a más de uno dentro de sus proyectos. ¿Que hemos cometido errores dentro del manejo de la misma? Pues sí, porque creo que justamente es lo que ha favorecido que se desarrollen nuevas prácticas y se generen nuevas alternativas de respuesta. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el cambio? Justamente en que muchas veces llegamos al resultado no esperado, ¿no? Es Entonces, que me ajá, hiciste recordar de algo que escuché recientemente, de lo que es la autoconfianza, que está basada más bien en mi capacidad de aprender, en darme cuenta de que yo, la mayoría de las cosas que he emprendido, cuando las emprendí, ¿qué tanto sabía? ¿Qué tanto sabía del matrimonio cuando me casé? ¿Qué tanto sabía de los estudios que comencé a hacer cuando los comencé a hacer y luego me gradué? El primer trabajo. O sea, salimos con un conocimiento teórico, pero poner en práctica lo que aprendimos teóricamente, pues todo eso, y lo importante es entender que la autoconfianza realmente es esa capacidad de aprender. bueno, para muchos el coaching, por lo menos para mí, en muchas de sus líneas es un emprendimiento. Así es, yo también pienso igual. Y si ponete yo tuvimos un live donde estábamos hablando de los errores que cometemos algunos coaches en nuestra práctica y cuánto aprendemos y cuánto desarrollamos y cuánto crecemos a partir de simplemente revisarlo y decir, bueno, si este fue el punto al que llegué y no era el que quería llegar, ¿dónde es que está ese proceso de reflexión real? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿A dónde quiero llegar? Y la humildad de reconocerlos, de compartirlos, de construir en la nueva ruta a partir de reconocerlos. Porque lo que muchas veces nos pasa es que tenemos mucha arrogancia de no reconocer nuestros errores. ¿No? Y cómo ese error me puede impulsar. Debido a que cuando lo identifico, bien, es que puedo reconocer qué fue lo que dejé de hacer o qué fue lo que hice como no, según el proyecto que estoy llevando, como no debía hacerlo, y entonces eso me lleva a ser innovador también en buscar otras alternativas, como lo dijiste hace un momento, para poder ir más hacia adelante, para impulsarme, para utilizarlo como un plinto. Ese error lo puedo utilizar como un plinto para dar un salto, un salto mayor, para poder ir más adelante. Es importante y todo depende de la mirada. Y sobre todo, Lenny, cuando el error lo reconozco. Ahí es que me sirve de salto de garrocha. Porque si me pasa y me pasa y no escucho y no veo, pues simplemente no voy a poder avanzar en lo que quiera. Me llega a la mente en esto de reconocer el error, que es cuando yo tengo el uso del yo. Y entonces no uso el yo, sino que me voy al uno. Entonces, yo me gané un trofeo. Sabes que yo logré la carrera. Tú sabes que yo, mira lo que hice. Entonces, cuando cometemos un error, bueno, tú sabes que uno falla. Tú sabes que uno comete errores, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me estoy haciendo? ¿Qué tanto me estoy empoderando de ese resultado? Porque entonces cuando yo digo, cónchale, creo que cometí un error o cometí un error, eso me lleva a empoderarme de él, a personalizarlo, a hacerlo mío, para yo poder ir adelante, porque entonces si no lo digo, no lo voy a poder asumir, no lo estoy aceptando. Entonces tiene que ver con eso, cómo yo personalizo, cómo me lo tomo para mí, así como yo digo, me gané este trofeo, mira el diploma que tengo, también, cónchale, ese fue un error que cometí y estoy realizando estas acciones distintas, ¿ok? Para lograr ahora un resultado distinto. Pero yo también te diría, Lenny, tomando en consideración tus comentarios anteriores, que ahí está ese niño que no sabe aprender. Ese niño que probablemente le costaba mucho equivocarse y que no tenía el permiso de equivocarse en la casa, simplemente. Y como no tenía ese permiso, pues eso que pasó allá en el entonces está en el presente afectando las posibilidades y el futuro. Aquí, Y generando perdón, las creencias limitantes. Adelante. perdón. Aquí dice Andrés Lozán, también puede ser saber cómo explotar ese error. Hay un set
de los 70 y 80 que tenía un problema en el eje trasero, un carro, y lo vendieron como dirección dinámica en las 4 ruedas. Las casualidades también son importantes en el proceso. De esa forma nació la fotografía. Básicamente se puede decir que es necesario poseer cierto tipo de sensibilidad analítica. Es así. Y ya un poco para pasar a la próxima pregunta, que ustedes la han ido respondiendo cuando Torcuato hablaba de un poco generar o hacer gestión de la realidad, o sea, tener data, tener información cierta para eso, cuando ustedes están hablando de un poco aceptar el error, del habla responsable, apropiarme de lo que estoy haciendo y de las consecuencias de lo que estoy haciendo. La pregunta tiene que ver con ¿de qué se tiene que hacer cargo el emprendedor? ¿Cuál es la competencia que requiere desarrollar en estos momentos ante estos saboteadores? Mira, la primera es asumir con responsabilidad cada una de las acciones que está cometiendo, ¿no? Y la responsabilidad, recuerda que la responsabilidad tiene que ver con cómo yo respondo con mis habilidades, o sea, responder con habilidades. Y entonces, también cuando yo me hago responsable de esa consecuencia, comienzo a trabajar en esa solución. Entonces, esa creo que es una de las principales consecuencias, ser responsable. Bien, ser responsable conmigo y con las consecuencias que estoy generando con mi producto y de lo que genere esto allí, pues. Otra competencia, como antes lo he comentado, tiene que ver con esa toma de riesgos calculados. O sea, poder identificar los riesgos, medirlos y para poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, el liderazgo ya lo han hablado, la iniciativa también es muy importante y que está muy asociado con eso de ser proactivo, de cómo yo tomo decisiones. Sin embargo, la proactividad se ha construido o se ha vendido como que la proactividad tiene que ver con el que primero que toma la decisión, que yo voy a ir hacia adelante. Entonces, la proactividad tiene que ver también cómo yo me hago dueño de mis emociones, cómo yo me administro en mis emociones, cómo las gestiono para poder tomar esas decisiones, para poder ser realmente proactivo, para poder, o sea, esa capacidad de evaluar, de saber qué siento, para poder ir más adelante. Yo creo que aparte de hacerse cargo de sus miedos, que yo creo que ya hemos hablado bastante de eso, y eso es bien importante, un punto de partida, ¿verdad? Es hacerse cargo de cualquiera que sean sus debilidades, identificarlas y reconocerlas. Un emprendedor, siempre identificamos como emprendedor una persona que es hábil para hacer negocios, ¿verdad? Pero no siempre eso es así, o sea, no siempre esa cualidad que muchas veces es innata en los emprendedores, no todos la tienen, o sea, esa sí no es una habilidad común, vamos a decir, de todos los emprendedores. Entonces, probablemente necesite conocer un poco de mercadeo y de finanzas, que son dos aspectos bien importantes para cualquier negocio en el que tú te vayas a meter, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, como yo decía al principio, los emprendedores son líderes, ¿verdad? Pero líderes no necesariamente que tengan todas las, vamos a decir, cualidades que debe tener un líder y probablemente requieran trabajar un poco más su liderazgo. Y allí mi recomendación es el liderazgo. La mejor manera de trabajar el liderazgo es con coaching, para identificar el potencial que tiene, los estilos de liderazgo, la forma de guiar a tus colaboradores cercanos en el proyecto, en el emprendimiento. Eso es, vamos a decir, mi perspectiva de esta pregunta de Simonetta. Otra que mencioné antes es esa capacidad de mejora continua. Es esa habilidad para poder trabajar constantemente en lo que estoy haciendo y aparte de lo que estoy haciendo, buscando identificar elementos de mejora. Entonces eso me lleva a una creencia que yo tengo desde niño y que tiene que ver con que siempre voy a buscar hacer
lo mejor que puedo las cosas. No las voy a hacer de manera perfecta, pero voy a hacer las cosas lo mejor que puedo. Entonces eso me pone o me obliga a buscar mejorar constantemente lo que hago, mi producto. Sin duda. Bueno, creo que otra de las cosas de las que yo no digo tiene, sino que podría hacerse cargo ese emprendedor es de buscar como las mejores prácticas o las personas que han logrado hacer cosas como la que esa persona quiere lograr. ¿Cuál ha sido su camino? ¿Cuál ha sido su ruta? ¿Cuál ha sido su historia de éxito o fracaso? Es decir, ¿cuáles han sido todos y cada uno de los momentos, escaños, dificultades y oportunidades que esa persona que está haciendo o hizo ese trabajo, pues logró y que puede aprender o puede guiarse? Otra también, ya lo dijo Torcuato, que es buscar el acompañamiento, pero no solamente el acompañamiento, sino también hacerse cargo de lo que tiene que aprender. Y aprender de finanzas y aprender a confiar y aprender a apoyarse en personas con el criterio suficiente para que ese proyecto pues sea lo mejor cuidado posible. Me gustaría responder esta pregunta de Mari Medina, que ella dice de cómo hacer de los pensamientos, o sea, que los pensamientos estén alineados a lo que quiero hacer y no sea otra manera de autosabotearme. Mira, una manera de tener los pensamientos alineados con lo que quiero hacer es hacerlo, lo que comentaste ahora hace un momento, y es que tiene que ver, ahora, que lo comentaste al inicio, y es el objetivo. O sea, definir un objetivo claro es primordial en todo proyecto. Cuando yo defino mi objetivo, lo tengo claro, sé hasta dónde, a dónde voy, y es un objetivo factible, o sea, no es un objetivo que me va a llevar a la frustración, entonces ese objetivo me va a lograr, me va a llevar a alinear mis pensamientos a ellos. Les pido disculpas, es que donde estoy hay mucha bulla, y entonces, pero más o menos es eso, es alinear mi pensamiento. Imagina una oportunidad. Si alguna vez quisiste comprar algo, yo utilizo mucho el ejemplo, quisiste comprar una cartera o como quisiste comprar un pantalón, entonces viste el pantalón en la tienda y dijiste, ese es el pantalón que yo quiero y no lo habías visto en ninguna parte. Desde allí, en ese momento, comienzas a ver ese pantalón en otras personas. ¿Sí? Y no solo lo habías visto, en familiares tuyos. Mira, tienen el mismo modelo de pantalón que yo vi en la tienda. Y en la calle también a otra persona lo ves. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que la psique se enfoca, o sea, se enfoca. Cuando ya tú tienes ese objetivo claro, ya dijiste, ese es el pantalón, ¿cierto? Entonces comienzo a ver ese pantalón en todas partes y entonces es a donde quiero llegar. Así es igual que un carro. La primera vez que compraste un carro, lo viste hace cualquier cantidad de años cuando pudiste, lo viste el carro, ese es el carro. Y de ahí en adelante que dijiste ese es el carro, comenzaste a verlo seguramente en la calle. Y esos carros no aparecieron en ese momento, esos carros estaban ahí, pero no los veías. Entonces, a partir de que ya lo viste, ya que ya lo definiste, entonces el carro comenzó a aparecer de cualquier cantidad de colores, en cualquier cantidad de accesorios y todo ello. Entonces, definir un objetivo claro va a alinear todos tus pensamientos hacia ese objetivo. Bueno, y creo que para completar eso, si yo identifico que tengo algún autosaboteador o que tengo alguna oportunidad o que tengo simplemente, puedo hacer peticiones, puedo pedir ayuda, buscar aliados, es decir, apoyarme en esas personas que pueden acompañarme en aquello que me está haciendo complejo. Creo que si yo identifico que estoy frente a alguno de estos elementos de autosabotaje, que estoy ante una imposibilidad, que estoy atrapado en mi zona de confort, pedir ayuda siempre es una opción. Por ahí vi que alguien puso algo de desconfianza en los socios, ¿verdad? Y es natural. Yo siempre digo que cuando vamos a hacer un emprendimiento y necesitamos de socios, es como un matrimonio. Y cuando te vas a casar, tienes que evaluar muy bien con quién te vas a casar. Entonces, igual, cuando vas a emprender y vas a buscar socios, tienes que buscar
cuál es el aporte de estos socios, cuál es el aporte tuyo, vamos a decir, qué ofrece cada uno para el enriquecimiento del proyecto que es común para todos. ¿Cuáles son las expectativas de cada quien? Porque es una de las causas por las cuales a veces se fracasa, porque no tenemos claras las expectativas del otro o él no tiene claras las nuestras, entonces hay que poner en común. O sea, hay que poner en común las expectativas, hay que poner en común cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, de manera tal de que, bueno, cada quien sepa cuál es su aporte, en qué tiene que reforzarse, qué es lo que espera cada uno y no hayan frustraciones en el camino y un poco pues se presente la ocasión de que vamos a divorciarnos, pues que es lo que ocurre también en una sociedad y es muy grave porque muchas veces esos divorcios en un negocio, en un emprendimiento, pues acaban con el negocio. Sin duda. Y fíjate, Torcuato, escuchándote, se me ocurría que uno de los elementos que yo observo es nuestra incapacidad de generar acuerdos. ¿Cómo vamos a funcionar en esta sociedad, en este emprendimiento? Y que muchas veces las personas hacen mucho énfasis en las conversaciones que tienen para asociarse, pero no conversan nunca en qué pasaría si las cosas no resultan como nosotros lo estamos viendo. Es decir, no existe la conversación, o al menos me ha costado escucharla, no la he escuchado muy frecuentemente, en la conversación de cómo vamos a manejar esto si no resulta nuestra relación, ni siquiera el emprendimiento, nuestra relación. Correcto. ¿Qué es lo que tendríamos que poner en la mesa? Porque esto es algo que se nos ha olvidado. Todo, o generalmente la mayoría de los emprendimientos, se centran en un equipo, en una cantidad de personas que están confluyendo con ese objetivo. Entonces, ¿cuáles son las conversaciones que hay que tener allí? ¿Cómo se coordinan las acciones? ¿Qué tipo de relación soy capaz de tener? Porque puede ser otra creencia limitante. Yo no necesito a nadie para hacer esto que quiero llevar adelante. Y resulta que difícilmente podrás llevar un emprendimiento con éxito en solitario. Fíjate Dayelín y Torcuato, algo importante aquí también en esto del equipo, y si continuando en la misma línea, tiene que ver con el delegar. ¿Cómo yo entonces puedo delegar en mi equipo? Porque a veces esa necesidad de control, de que yo lo sé todo, de que yo no te puedo entregar esa confianza, porque es que desconfío de ti. ¿Cómo yo te voy a dar a que tú lleves mi producto al objetivo que tengo? Entonces no puedo. Entonces, esa herramienta que es necesario desarrollar es esa capacidad para delegar, para identificar, o sea, porque para eso también necesito identificar cuáles son las fortalezas que tiene mi gente, las personas que están en mi equipo, qué áreas de oportunidad son las que existen, porque también delegándole los puedo también ayudar o potenciarlos para que ellos desarrollen esas capacidades donde están las debilidades, acompañando a otro miembro del equipo, porque es importante también reconocer, bueno, hemos hablado muchas cosas importantes, de que la velocidad del equipo depende del más lento. Sí, del más lento. Entonces, es a quien también es necesario que reconozcamos. Pues. Entonces, delegar es importante. A ver, un mensaje, estamos ya llegando al final de este espacio. Y quisiera ver qué mensaje le pueden dar a los emprendedores que nos están escuchando en este momento, que sea así como muy puntual, como si dijeran, bueno, si yo fuera un emprendedor, la clave para mí sería, a ver, en estos momentos tan complejos. Bueno, yo le diría lo que ya dije antes, pero como conclusión ahorita, como corolario, siéntate con tu miedo, escúchalo y pon en práctica algunas de las cosas que te dice, pero no pierdas el control es tuyo. Tú eres el que sabes para dónde quieres ir. Gracias, Torcuato. Continuando con lo que dice Torcuato, al sentarme a hablar con ese miedo, decirle, bueno, miedo, sigamos adelante. Es decir, nos toca o montarnos o encaramarnos, contigo al lado, pero sigamos adelante. Es decir, adaptémonos a la situación, al momento y bailemos pegado.
En una oportunidad escuché de Santiago Pando, creer es crear. O sea, es creer en lo que estoy haciendo. Afianzarme en esa creencia, tener fe en lo que estoy haciendo y tener claro mi objetivo. Eso me va a llevar a identificar todas las aristas necesarias para llevar adelante mi proyecto. Mi invitación es a que creas en lo que estás haciendo, que te aseguro que vas a crear tu producto. Bueno, muchísimas gracias a los tres por compartir su conocimiento, su experiencia, sus interpretaciones sobre este tema. Antes de que se vayan, Tania nos tiene una encuestica rapidita de 2 preguntitas para ver un poco su opinión sobre el espacio. Tania, ¿estás lista? Sí, tengo que salir a buscar la encuesta y ya vengo. Deme un segundo, voy y vengo. Maravilloso. Bueno, yo creo que para ocupar un poquito y no dejar esto en blanco, creo que cuando escucho a Torcuato, escucho a Lenny y con lo que estamos diciendo al final, pues creo que una recomendación fundamental es confiar en nosotros, en el proceso y en que lo que pasa va a estar bien. Así es. Importante. Creo Tania, que estoy lista, creo que estoy lista. Adelante, ahí está. Ok. Todos contestamos, Tania, incluso los Por moderadores. favor, incluso también. Esto me pareció como jugando ¿Quién quiere ser millonario? Cuando le consultas a la audiencia. Enigma. ¿Verdad que sí? Yo estaba así como esperando la respuesta. Ok, ya tenemos. Tania, yo no puedo, yo como estoy como co-host, yo no puedo votar. Ah, ok, no hay problema. Sí, Ya para te- que, porque Ya estás te lo... esperando por mí. Dale, adelante, todo tuyo. ¿Puedes Ok. votar o no? Sí, ahora sí, ahora Ok. sí. Ajá, listo. Ujú. Bueno, entonces muchísimas gracias por estar presente, a los que pudieron asistir. Espero que haya sido de provecho para todos. Los esperamos para la próxima oportunidad, el sábado, en Conversaciones para Crecer. Y estén atentos al chat para que, bueno, vean los próximos webinarios y los próximos espacios de actualidad que tenemos para ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, aquí Gracias, les comparto, gracias por la aquí les comparto invitación. Buenas noches. les estoy compartiendo Gracias el por la resultado. invitación. Gracias, Chao, Tania. Bueno, Gracias, feliz noche. bye. Feliz noche Bye, a todos. Feliz noche. Chao, feliz noche.